para el desdoble de este lunes 17 de junio, le doy la bienvenida y le agradezco que nos acompañe al diputado por Morena, Hamlet García Almaguer. ¿Cómo estás, Hamlet? Braulio, buenas noches y un saludo a toda la audiencia de Capital 21. Gracias por acompañarnos, porque aquí en Informe Capital el viernes hablamos de que se publicó precisamente en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación, se publicaron dos reformas, una en materia de amnistía y otra en materia de amparo. ¿Qué fue lo que se publicó? ¿En qué consisten estas reformas? En materia de amparo, hemos tenido en los últimos años, sobre todo, un abuso por parte de los jueces de primera instancia, jueces de distrito a nivel federal, que excediendo sus facultades han emitido suspensiones con efectos generales. Tenemos en nuestro país, para efectos muy prácticos, tres tipos de amparo. La mayor parte de los juicios se tramitan como un amparo directo, es decir, cuando se combaten las sentencias de los tribunales locales. Cualquier asunto en materia penal o civil pasa por primera instancia, segunda instancia local. Contra esa sentencia se promueve un amparo directo. Eso no se modifica en ninguna de estas materias. Y hay otro amparo que es indirecto, que a su vez tiene dos vertientes. Te puedes amparar en contra de un acto de autoridad o te puedes amparar en contra de una norma general. Y solamente en este último caso, amparo indirecto contra normas generales, lo que se estableció pues es una prohibición para que los jueces, un solo juez, pueda suspender con efectos generales toda una ley, toda una reforma. Esto es coherente con un principio constitucional del amparo, que es el principio de relatividad de las sentencias, es decir, que solamente beneficien a quien las ha presentado las demandas, y el principio de instancia de parte agraviada, es decir, solamente que tú tengas un perjuicio en tu esfera jurídica. Es darle coherencia al sistema nada más, no hay afectación a los derechos de la ciudadanía, es un freno para que los jueces no abusen en esta materia. Y en el caso de la amnistía... Antes de pasar al tema de la amnistía, ¿cuál podría ser un ejemplo de una suspensión a leyes generales que haya otorgado algún juez? Por ejemplo, les voy a decir que no. No cuando, te decía, subas un litigio estatal al orden federal de una sentencia de segunda instancia. No cuando se promueva un amparo en contra de una obra, porque ahí pues es un acto de la autoridad. Sí, cuando, por ejemplo, la Cámara determina reformar la ley de la industria eléctrica, una compañía transnacional se queja, dice esta ley que establece condiciones equitativas para que la CFE pueda vender su energía como yo, privado, la vendo, a mí no me conviene, entonces yo me amparo. No pueden, con ese solo amparo, suspender una ley para todo el país que beneficie a otras empresas que no son las que promovieron este recurso. Es decir, si Iberdrola, por decir algo, presentara un amparo, ese amparo, si se le otorga, sería para Iberdrola, no para Naturgy, no para otras empresas privadas de generación de energía. Correcto. La suspensión sería solamente para Iberdrola, en ese caso concreto, y no paralizaría la ley en todo el país. Ok, y ahorita nos decías casos en los que sí, casos en los que no. ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Bueno, porque hay que preservar la materia del juicio de amparo, entonces por eso las suspensiones sí son deseables, sí es importante que los jueces se manifiesten y se pronuncien sobre estos temas, pero no que generen una lesión mayor. Aquí estás hablando de un particular en contra de una ley general y sus efectos pues pueden ser nocivos para toda la población. Ya tuvimos hace ya casi un mes apagones en diversas regiones del país, derivado precisamente de estos bloqueos que los jueces han establecido a la ley de la industria eléctrica. Por esa razón se reguló esa parte. Oye, diputado, y viendo hacia adelante, digamos ya en el sexenio de Claudia Sheinbaum, aún no sabemos cuáles van a ser sus proyectos estratégicos. Ha hablado de que se van a construir líneas de tren para pasajeros. ¿Se podrían presentar amparos en contra de estas obras? Es decir, no a lo mejor una empresa, a lo mejor no Grupo México, pero a lo mejor una persona que diga, bueno, es que a mí la obra me afecta directamente a mi vivienda, a mi comunidad. Esas personas sí podrían presentar un amparo. Sí podrían presentar el amparo en contra de las obras, pero si, por ejemplo, la legislación secundaria se modifica, digamos, en una reforma legal de segundo nivel, que diga todas las concesiones que se dieron en materia ferroviaria se revocan por este decreto, pues entonces ahí tendría que ser caso por caso. Digo, no va a ser de esta manera, pero es un ejemplo práctico, digamos, de cómo operaría. Y además no es necesario porque pues ya se logró la mayoría calificada en la Cámara y está muy cerca la del Senado de la República. Falta nada más que el Instituto y el Tribunal Palomén, pero va muy bien.
Ok. Bueno, eso sobre la reforma que se publica en el Diario Oficial de la Federación en materia de amparo. En materia de amnistía, ¿en qué consiste? En materia de amnistía hemos tenido limitantes con regulaciones anteriores. Hay un supuesto que se llama criterio de oportunidad en materia penal. Esto permite que una persona que está siendo sujeta a un proceso penal, a cambio de cooperar con la autoridad, de delatar a sus superiores, pueda tener un beneficio en su procedimiento. Un caso fue el de Lozoya en Pemex. La limitante que tiene el criterio de oportunidad es que la línea solo es ascendente. El beneficio solo opera si delatas a tu superior, pero no a los inferiores ni tampoco a los subalternos, a quienes están en un rango equivalente. A veces ni siquiera hay jerarquía. Por ejemplo, una duda, ¿el secretario de Energía es jefe del director de Pemex o es directamente el presidente de la República? ¿O el titular de la Comisión Federal de Electricidad? ¿O el secretario de Desarrollo Social? Y lo que vimos en el anterior sexenio con la estafa maestra, por ejemplo, es que se operaba en una línea transversal, entonces no permitía, una línea horizontal, no permitía entonces acceder al criterio de oportunidad. ¿Qué hace la reforma en materia de amnistía? Que tú puedes cooperar y se te puede otorgar amnistía siempre y cuando puedas apoyar al proceso penal con información de cualquier nivel, no solamente hacia arriba. Y así es como operan las grandes redes también de delincuencia organizada y los crímenes que son cometidos desde el Estado. Entonces esto pues potencia las oportunidades de esclarecer la verdad en un caso concreto. Hubiera servido en tiempos de Ayotzinapa, serviría en casos como los de la estafa maestra, donde participaban secretarías, universidades públicas de distintas regiones del país. Entonces es importante y es para llegar a la verdad. Ok, ahorita decías que hubiera funcionado en el caso de Ayotzinapa. Sí. ¿Por qué el hubiera? Bueno, porque no se puede aplicar de manera retroactiva la ley. Ese sería un escenario complicado, digamos. Ok. Esto de que no se pueda aplicar de manera retroactiva es uno de los principios del derecho, ¿no? Sí, es uno de los principios del derecho. En perjuicio de la persona. El procesado, digamos, el delatado diría, me la están aplicando en perjuicio de manera retroactiva, y el delator diría, me la están aplicando en beneficio de manera retroactiva. Entonces ahí ya entraría una colisión de derechos. Y ya un tribunal juzgaría, pero yo creo que los tribunales se inclinarían por no permitir que se aplique de manera retroactiva. Claro, te preguntaba porque también parte de la discusión después de esta reforma en materia de amnistía se llevó al caso de Ayotzinapa. Se decía que se podía ayudar a esclarecer el caso de Ayotzinapa. ¿Es una posibilidad, pero es complicada? Es complicada porque no solamente está el derecho del delator, sino de aquel que es delatado sobre la información de estos eventos. Entonces me parece complicado el caso, pero se puede intentar, llegaría a tribunales. Pero sobre todo, aunque no dejo de valorar la importancia del caso, es para un futuro. Y otras democracias, por ejemplo Italia, han tenido pues eventos muy significativos, maxiprocesos, que implicaron desarticular redes criminales y de contubernio político, incluso donde participaban jueces, policías, fiscales, y precisamente a través de estos procesos transversales pues se logra derrotar a la mafia. Eso va a ser importante en nuestro país. Y también vi una pregunta recurrente también en redes sociales, si con esta reforma se podría a lo mejor avanzar o otorgar la amnistía al caso de Israel Vallarta. Fíjate que ese es un caso que tiene algunas violaciones relevantes. Entiendo que han pasado pues más de una década con un proceso sin que exista una sentencia definitiva. A nivel internacional tienes varios precedentes, algunos en los que México ha sido parte, donde la Corte Interamericana ha establecido que el límite es de 2 años para un tiempo razonable, digamos, para desarrollar un proceso. Esa causa es diferente porque sigue, digamos. Entonces podría aplicarse también a ese caso y a muchos otros que hay en el país. Ok, gracias, Hamlet. Y mira, para aprovechar que estás por acá con nosotros, tú formas parte de la mesa directiva de la Comisión Permanente. Solo soy integrante, pero estamos en la permanente, sí. Bueno, estás ahí. Se retrasó un poquito el tema de la discusión para aprobar el inicio de los foros de Parlamento abierto de la reforma judicial. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, bueno, explicarle a la ciudadanía, así como la Cámara de Diputados y el Senado tiene comisiones, también la permanente tiene comisiones. Esas comisiones no se habían instalado por el proceso electoral para no contaminar.
Hoy se instalan estas comisiones, les llega el proyecto de punto de acuerdo y ellos tienen que elaborar en esa comisión un dictamen que después se manda al pleno de la permanente. El pleno de la permanente va a sesionar este miércoles, es decir, la comisión que se declaró en sesión permanente hoy podría sesionar mañana, martes, para aprobar este dictamen, pasárselo al pleno, elevarlo y nosotros en el pleno votarlo el miércoles. Y ya con eso, una vez publicado en Gaceta, pues ya cobraría vigencia para que se pueda, digamos, disparar o detonar ya el inicio de estos foros. Es decir, a partir de ese momento podría empezar ya el proceso formalmente para que inicien los foros de Parlamento Abierto de la reforma al Poder Judicial. Sí, además hemos dialogado sobre qué ciudades serían, qué temas, estamos trabajando de manera paralela en eso. Excelente, pues mira, te estaremos molestando constantemente para hablar de este y otros tantos temas. Con gusto. Hamlet, Gracias. Te agradezco mucho.